está mirando prácticamente en todos los países de la región y en el mundo venezolanos. Y los expertos ya están hablando de lo que se conoce como la movilidad masiva de personas más grande en el continente en los últimos 50 años. ¿Qué está pasando en Venezuela? ¿Con qué lentes nosotros mirar e interpretar este fenómeno que es inusitado y que está poniendo a pensar, a debatir, a considerar, incluso a pensar en acciones de acompañamiento a los venezolanos? Yo soy Richard Serrano, pastor, educador teológico, músico, venezolano, todavía ministrando en Venezuela. Quisiera conversar con ustedes en este tiempo algunas dinámicas para tratar de interpretar, especialmente desde el punto de vista pastoral, la movilidad humana de tantos venezolanos en el mundo. Lo primero que quisiera referir es que Venezuela tiene entre 32 y 33 millones de habitantes. Las oleadas de migración comienzan entre 2000-2005 hasta nuestro tiempo. En aquel tiempo, con el ascenso de Hugo Chávez al poder, algunos venezolanos, en su interpretación, en su lectura de la realidad y de los fenómenos nacionales, interpretaron que era el momento de salir, advirtiendo que la propuesta que se hacía en aquel momento era una propuesta que terminaría en unos modelos que no serían convenientes para ellos, para la nación. Esta migración salió preparada, es una migración que tomó medidas, usualmente una migración con preparación profesional, de clase media, que suspendió sus proyectos, vendió sus activos y se hizo de un boleto y emprendió un proyecto nuevo como familia en algunos de los países de América Latina, de Europa o de Estados Unidos. La otra migración, la otra ola, fue precisamente cuando llega Nicolás Maduro. Los primeros dijeron, con el ascenso de la izquierda o de este modelo de propuesta de Chávez, ellos avisoraban un futuro que no era conveniente, y luego los segundos encontraron en el ascenso de Maduro una continuidad, que no había retorno, y ellos también salieron. Esta migración, la segunda, fue una migración en 2015, diríamos, que también salió preparada, tomó sus medidas y se colocó también entre nuestros países. De 2015 para acá comenzó la tercera ola migratoria, que es la ola de la desesperación, es la ola que, como consecuencia de todo el deterioro político, social, económico, en fin, del país, comenzó a salir despavorida por la cantidad de factores como escasez de medicina, escasez de alimentos, inseguridad, hiperinflación, devaluación de la moneda. Y esta última ola es una ola, diríamos, mezclada, es la ola de migración desesperada. Y vamos a decir algunas cosas con relación a esta experiencia migratoria, la última, lo que se conoce como la tercera ola migratoria venezolana. Esta tercera ola migratoria venezolana muestra algunas cosas interesantes o bien distintivas de la migración venezolana. Primero, porque quienes salen no son personas de un sitio geográfico determinado del país, como ocurrió o ha ocurrido o está ocurriendo en algunas otras migraciones en América Latina, sino que los migrantes salen de todas partes. No salen de sitios geográficos de frontera nomás, no salen de sitios geográficos amenazados por cuestiones naturales o algún tipo de adversidad, diríamos, de ambiente, sino que salen de todas partes. Otra cosa también que podamos mencionar de esta tercera ola es que no es una ola típicamente, diríamos, de clase baja, de personas en condición de fragilidad económica, social, sin preparación, sino que salen personas de varios estratos y de varias condiciones. Salen personas ciertamente con limitaciones, pero salen personas preparadas, profesionales y demás. Mencionaremos también de esta tercera ola una particularidad y tiene que ver con la masa joven del país. La cantidad de jóvenes que ha salido formada es impresionante. Contarles, por ejemplo, que entre las principales universidades de Venezuela se dice que entre un 60 y 80% del profesorado calificado ha salido del país.
Un porcentaje importante también se puede decir de los médicos, quienes se han ido a Chile, Argentina, Europa y Estados Unidos. Y eso podemos decirlo también de otros factores, por ejemplo, de las industrias básicas de servicio. Hemos visto una ola migratoria de mano técnica calificada en lo que es la industria de electricidad, de energía eléctrica, lo que es la industria petrolera y demás. Un fenómeno no solo de esta ola migratoria, sino las consecuencias, diríamos, es la cantidad de niños que se ha quedado dejados atrás, como es el término técnico que emplean instancias multilaterales globales, los niños dejados atrás con sus padres, con amigos y con vecinos. Venezuela tiene que pensar, o le animamos a ustedes también a pensar en el desafío de una sociedad cuya niñez no se ha alimentado bien. Es una generación que se va a levantar pero que no ha tenido todos los nutrientes necesarios, o una juventud que ha estado expuesta a un desgaste emocional y una desesperanza muy grande, o a las familias que fueron fragmentadas. Se cree que prácticamente no hay familias, cerca del 40% de todas las familias tienen algún familiar, uno o dos familiares que se han ido, y esto tiene un gran impacto. En las comunidades, por ejemplo, basadas en la fe como la iglesia, se siente el impacto con la merma del liderazgo, encargado de las operaciones de la iglesia, de los ministerios, incluso no solamente servidores o líderes de las iglesias, sino pastores y misioneros se han visto forzados por varias razones. Situación de enfermedades crónicas de algún miembro de la familia que no pueden atender, situación de condiciones adversas para el bienestar de los hijos, los miembros de la familia. Se han visto mermadas también las iglesias y los ministerios cristianos en cuestión de la moneda, no solo porque quienes se han ido ha sido importante, sino que la moneda venezolana ha sufrido pues una depreciación muy grande, lo cual complica ese proceso. Así que los ministerios pastorales han estado enfocando fuertemente en la contención emocional de la membresía o de la feligresía, y también ha estado administrando lo poco o casi nada que tienen para compartirlo o lo que se está recibiendo. Un fenómeno interesante hacia adentro tiene que ver con las remesas. Muchas familias dependen de las remesas que se reciben de fuera. Hay iglesias que se verían en serios problemas de no ser por la ayuda que sus miembros que están ahora afuera pueden enviar. Hay ministerios que no podrían seguir funcionando en manera alguna si no fuera por la asistencia que se está dando desde afuera. ¿Cómo se llega a esta situación? Una situación compleja, y la mirada tiene que complejizarse también. Asciende Hugo Chávez al poder abonado por los errores de un modelo al que le antecede, y con buenas promesas apunta a una población que tenía grandes dificultades, y en esa población logra establecer un núcleo fuerte. Hicieron varios intentos, muchas propuestas iniciales para beneficiar, para incluir a esa gente. Luego se degenera todo esto producto de ineficiencia en la gerencia, producto de una gran corrupción. Con la caída del barril del petróleo de $100 a menos de 30, luego con casos de corrupción, porque es un desangre que ha sufrido la nación, producto de la corrupción de personas vinculadas al gobierno, diríamos que a eso se suma el tema de haber colocado fondos en unidades de base, en organizaciones populares, pero sin contraloría y sin devolución y sin un acompañamiento que le diera seguimiento a eso. A eso habría que sumar el elemento que Venezuela se quedó con un modelo económico monoproductor basado en la renta petrolera, no diversificó su economía. Con la caída del precio del petróleo, con la ineficiencia, con la corrupción, se queda entonces sin divisas para comprar, que es lo que se hacía en gran parte, importar y ensamblar. Entonces eso se convierte en un gran problema para el país, que ahora tiene que hacer esas largas filas que ustedes miran por allí, porque no tiene la capacidad de responder la demanda alimenticia, no tiene la capacidad de responder a la demanda de medicinas y otras cosas. El argumento del gobierno es que esa situación se plantea por un bloqueo, por unas sanciones que están estorbando que ellos muevan sus cuentas y demás. Si es cierto, y nosotros conocemos la historia pues, de todos los proyectos imperiales, de todos los colores y de todas las latitudes, que eso pueda tener algo de certidumbre, incluido el elemento de que factores internos de alguna manera se han prestado, por ejemplo comerciantes y demás, para molestar, para causar incomodidades.
La verdad es que la complejidad del caso venezolano no se explica por esos dos factores, sino desde el punto de vista de tanta ineficiencia, de tanta corrupción y de un mal manejo de lo que son las riquezas nuestras. Y una demostración de esto es que muchos de los factores que alega el gobierno actualmente son de data de 2 o 3 años, pero este declive y este deterioro tiene más de 10, de 15 años en una franca caída y en un franco desastre. Ahora, ¿cuál es el desafío pastoral? Pienso que por un lado necesitamos trabajar la noción de migración en general. La iglesia y las comunidades basadas en la fe tienen que entender que la migración es un derecho humano, que las personas usualmente no salen porque quieren, que hay dos tipos de migración: la gente sale voluntariamente buscando condiciones, pero también puede salir forzadamente. Pienso que algo que nos puede ayudar a nosotros mucho es un acercamiento a la Biblia y notar las historias de migrantes en la Biblia para poder complejizar nuestra comprensión de este fenómeno. Nos daremos cuenta que en la Biblia se narra la salida de personas que estuvieron amenazadas por el hambre, que estuvieron amenazadas políticamente, personas que salieron simplemente para reencontrarse con la familia porque habían estado separados mucho tiempo. Y así nos damos cuenta que el migrante de la historia bíblica, el migrante de la historia pasada y el migrante presente no es un migrante sin rostro, es un migrante con rostro, tiene una historia, tiene una circunstancia, y si queremos acercarnos de una manera adecuada al fenómeno de la migración, no solo de Venezuela, sino cualquier otra, pero esta que nos atiende de una manera especial, tenemos que entender la migración como un derecho humano, tenemos que tener una mirada complejizada del migrante, que él tiene rostro, que él tiene una historia, que detrás de él hay una familia que está demandando, hay una persona que está buscando condiciones de vida. Y mencionar unos dos factores más que tienen que ver con las categorías bíblicas y teológicas que nos ayudan a nosotros a nutrir el tema de nuestra comprensión a este caso. Jesús también con su familia fue migrante. El pueblo de Israel fue un pueblo migrante. Las categorías de vida cristiana tienen que ver con peregrinaje. El desierto también nos ilustra, dice que nuestra ciudadanía está en el cielo. La concepción de una casa grande para todos, la concepción de que el mundo es de Dios, de que la creación es del Señor y que este tiempo nos demanda ser solidarios y mirar en ese otro no una amenaza, sino alguien que porta la imagen de Dios y que demanda de nosotros una respuesta. Pienso que la iglesia finalmente tiene que, como el buen samaritano, detenerse a mirar a los ojos al venezolano y a cualquier migrante. Como aquel samaritano, tiene que inclinarse para cambiar su agenda. No es la agenda del levita o del religioso que se basa solamente en los ritos y demás, sino la agenda que pone en el centro a la vida humana. En este momento que se discute tanto ideológicamente entre izquierda y derecha, yo invito a todos los que están escuchando y a todos los que puedan ver esto, que nosotros pongamos el foco en el drama humano, es el ser humano, es la vida que está en el centro. Las discusiones de izquierda, de derecha y de otros modelos tienen su lugar, pero no es posible que por antipatía o simpatía ideológica nosotros pospongamos la acción necesaria que el pueblo venezolano está clamando en este tiempo. Como el samaritano, estar dispuesto a modificar nuestra agenda para poner en el centro a la vida humana, pero como el samaritano también usar de los recursos que Dios nos ha dado, ese aceite, el vino, la cabalgadura y todo, para poder defender y promocionar la vida. Y como el samaritano, si es necesario detenernos en el camino y asumir el riesgo, nuestro propio riesgo, como lo hiciera Cristo en la cruz y en todo su ministerio, para ayudar a aquel que nos está necesitando. Yo agradezco todos los gestos en nombre de mi país, cada sonrisa, cada abrazo y cada apoyo. Quiera Dios enseñarnos a los venezolanos, enseñarnos a los latinoamericanos y a la gente de fe a pasar del discurso a la demostración del Evangelio, de los valores del reino, de la demostración del amor de Dios. Bendiciones.